La niebla espesa se cernía sobre la carretera, convirtiendo el camino en una trampa mortal. El frío penetraba hasta los huesos y las luces de mis faros apenas lograban ver la oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. Estaba manejando por la carretera México-Toluca, avanzando lentamente mientras el desierto de los leones se aproximaba. El kilómetro 25 quedó atrás y la niebla se volvió aún más densa, envolviendo el paisaje en un manto impenetrable. El camino sinuoso me obligaba a reducir la velocidad. Cada curva era una prueba de nervios y reflejos. De repente, en medio de la niebla, una figura apareció. Era un niño. Tenía un par de segundos para reaccionar. Giré el volante con todas mis fuerzas, pero el impacto fue inevitable. El coche se detuvo bruscamente y un silencio llenó el aire. El miedo me invadió mientras salía del auto, con el corazón latiendo desenfrenado. ¿De dónde había salido ese niño? Inspeccioné el alrededor y no había rastro del niño, pero entonces miré debajo del vehículo y mis peores temores se confirmaron. Vi restos de una pequeña ropita. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Levanté la vista y allí estaba, justo enfrente de mí. Su mirada era penetrante. Sus ojos oscuros me observaban con una intensidad que me helaba la sangre. Muchos aseguran que esa mirada me va a perseguir para siempre. Me subí al coche y el pánico se apoderó de mí. Intenté arrancar, pero no respondía. El ambiente se volvió irreal. El silencio solo era roto por el sonido de mi propia respiración agitada. De repente, el niño ya no estaba. Encendí el coche y continué mi camino. Días después, me enteré de la leyenda del kilómetro 31. Hace muchos años, un niño perdió la vida en un trágico accidente en esa misma carretera. Desde entonces, dicen que su espíritu se aparece en las noches de niebla, buscando advertir a los conductores del peligro, o tal vez arrastrarlos a compartir su destino. Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba a través de los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de un solitario coche que avanzaba lentamente. Juan, el conductor, apenas podía ver a través de la cortina de agua y estaba nervioso, sabiendo que una sola distracción podría llevarlo a un fatal accidente. De repente, en el haz de luz de sus faros, Juan distinguió la figura de una joven mujer parada en el borde de la carretera. Empapada hasta los huesos, sus ropas blancas y su largo cabello negro goteaban bajo la lluvia. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la compasión lo obligó a detener el coche y ofrecerle ayuda. La joven, sin decir una palabra, abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto, sus ojos fijos en la carretera delante. Juan intentó iniciar una conversación, pero la chica permaneció en un silencio inquietante. ¿A dónde vas?, preguntó Juan finalmente, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. La joven levantó una mano temblorosa y señaló hacia adelante, sin pronunciar una palabra. Juan, incómodo con la situación, decidió seguir conduciendo. Mientras avanzaban, notó que el ambiente dentro del coche se volvía extrañamente frío, como si la temperatura hubiera caído de repente. La carretera se volvía cada vez más peligrosa, con curvas cerradas y descensos pronunciados. Juan concentraba toda su atención en el camino, cuando de repente la joven habló, con una voz suave y etérea que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. Ten cuidado en esa curva. Ahí fue donde me maté. Juan giró la cabeza para mirarla, pero la joven ya no estaba ahí. La sensación de frío extremo se disipó instantáneamente, dejándolo en un estado de shock. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de entender qué había sucedido. Instintivamente volvió su atención a la carretera justo a tiempo para ver la peligrosa curva que ella había mencionado. Apenas logró mantener el control del coche mientras giraban la curva traicionera. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, pero Juan finalmente pudo detenerse a un lado de la carretera, con su cuerpo temblando de miedo. Era una noche sin luna y el conductor, agotado tras una larga jornada laboral,
se dirigía a casa por una carretera secundaria sin iluminación. La única luz provenía de los faros de su vehículo, cortando la densa oscuridad. La carretera, flanqueada por densos bosques, estaba desierta y el aire era frío y húmedo. De repente, en la lejanía, los faros iluminaron una figura siniestra, un perro negro de ojos rojos, más grande que un perro ordinario, brillando intensamente en la penumbra. El animal estaba inmóvil, plantado en el medio del camino como un guardián infernal. El corazón del conductor comenzó a latir con fuerza. Decidió detenerse, esperando que el perro se apartara. Sin embargo, el animal seguía ahí, observándolo con una mirada penetrante y aterradora. Era un perro enorme, de pelaje oscuro y áspero, que parecía absorber la poca luz que había al alrededor. Sus ojos, de un rojo intenso y sobrenatural, emanaban una maldad que se podía sentir en el aire. El conductor intentó invadir el carril contrario, pero el perro, con movimientos casi imperceptibles, volvía a obstaculizarle el paso. Cada intento por evitar al animal era inútil y la desesperación comenzaba a apoderarse de él. El perro gruñía de forma amenazante, mostrando sus dientes afilados y brillantes en la oscuridad. Era un sonido gutural y profundo que resonaba con el silencio de la noche. Desesperado y con el miedo aumentando, el conductor decidió acelerar y atropellar al perro. Sin embargo, en el instante del impacto, algo no parecía correcto. Miró por el espejo retrovisor y, para su horror, vio el cuerpo de una persona iluminando por las luces de freno. Atónito y con el corazón en la garganta, salió del coche y se encontró con una mujer herida. Sin perder tiempo, la llevó a una comandancia de la Guardia Civil cercana, donde explicó lo sucedido. Los guardias, perplejos por su relato, tomaron nota y le dijeron que se pondrían en contacto con él. Profundamente afectado y con la mente nublada, el conductor continuó su viaje a casa. La oscuridad de la noche parecía más opresiva que nunca y el silencio era interrumpido solo por el zumbido del motor. Fue entonces que al final de la carretera apareció nuevamente la siniestra silueta del perro negro, inmóvil y con esos ojos brillantes que parecían traspasar cualquier alma. Esta vez el conductor no dudó. Frenó bruscamente, salió del coche y corrió hacia la silueta, impulsado por una mezcla de terror y desesperación. Cuanto más se acercaba, más se sentía atraído por el miedo. El perro se quedó quieto observándolo, con una mirada que destilaba una malicia pura. Sus ojos ardían con una luz infernal y su presencia llenaba el aire de un terror palpable. Justo ahí, un camión que venía a gran velocidad apareció de la nada y lo atropelló, dejándolo inerte en la carretera. Mientras yacía allí, el conductor, los ojos del perro eran lo último que vio. Una noche, mientras conducía por la carretera México-Cuernavaca, me encontré en una extraña situación. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba desierta, iluminada solo por los faros de mi coche. Al acercarme al kilómetro 49, noté una figura blanca al borde del camino. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer con un vestido de novia, ensangrentado y desgarrado. Mi corazón latió con fuerza y el miedo me llegó. Pasé de largo sin atreverme a detenerme, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba ella, sentada en el asiento trasero. Su mirada vacía fijada en mí. Grité y casi perdí el control del coche. Cuando volví a mirar, ya no estaba. El aire dentro del coche estaba helado y podía sentir su presencia, un peso oscuro que me acompañó hasta llegar a mi destino. Desde esa noche no he vuelto a conducir por esa carretera a esas horas. Después me enteré de la leyenda. La leyenda cuenta que minutos antes de ir hacia el altar, el día de su boda, una mujer se enteró que su pareja le había engañado.
Sin embargo, decidió continuar la ceremonia y disfrutar la fiesta ocultando su dolor y traición. Ya entrada la noche, los novios partieron hacia Cuernavaca, donde sería su noche de bodas. El viaje fue silencioso y tenso. Al llegar al kilómetro 49, la novia, furiosa y desgarrada por el dolor, comenzó a reclamarle a su esposo sobre la traición. Sus palabras eran como dagas, llenas de dolor y resentimiento. Sin saber qué responder, el esposo detuvo el auto y bajó para intentar calmarla. La pareja continuó discutiendo y la situación se puso peor. El esposo, lleno de ira y cegado por la furia, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces. La dejó ahí, desangrándose en la carretera, convencido de que había muerto. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la novia se levantó y comenzó a caminar, desesperada por encontrar ayuda. Un trailero la encontró y se dispuso a llevarla al hospital más cercano, pero la mujer murió en el camino. Desde entonces, se dice que su espíritu sigue vagando por ese tramo de la carretera, buscando ayuda desesperadamente. Soy taxista en Acapulco y trabajo en el aeropuerto, un privilegio que me costó años de esfuerzo y conexiones en el sindicato. En nuestra comunidad, como entre los médicos y personal de guardia nocturna, circulan historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Eso es normal. Pero una leyenda destaca entre todas: la curva del diablo. Ubicada en la calzada a pie de la cuesta, esta curva es temida no solo por los taxistas, sino también por los traileros. Se dice que el diablo en persona se aparece ahí. Y el relato que me marcó para siempre me lo contó Hugo, un amigo trailero. Hugo, quien murió en un brutal accidente de carretera hace 2 años, me confesó que una vez vio al diablo en esa curva. Hugo me contó que una noche, mientras conducía su taxi, una mujer le hizo la parada en la curva del diablo. Algo inusual, pero accedió debido a la alta tarifa. Al avanzar, la mujer comenzó a transformarse. Hugo, aterrorizado, frenó bruscamente y miró por el retrovisor, solo para ver que la mujer había desaparecido. Su historia me dejó intrigado y no tenía razones para dudar de él. 3 años antes de su muerte, viví mi propio encuentro en la curva del diablo. Era una noche tranquila y había llevado a unos clientes al aeropuerto. De regreso a casa, pasé por ese tramo de carretera. De repente, un auto rojo delante de mí derrapó, chocando contra un auto blanco y provocando un caos vehicular. Frené de golpe, pero una camioneta me impactó por detrás. A pesar del desastre, milagrosamente no hubo muertos. Más tarde, un amigo taxista vino a auxiliarme, dejándome su taxi. Mientras me disponía a irme, una mujer delgada de cabello negro me pidió un aventón. Acepté, pero en lugar de sentarse delante, se acomodó en la parte trasera. Durante el trayecto, ella respondía a mis preguntas con monosílabos, lo cual me inquietó. Pensé que podría estar aturdida por el accidente, pero cuando intenté verla por el retrovisor, la oscuridad de la noche me lo impidió. A unos 600 metros, un tráiler que pasó en sentido contrario iluminó el interior del taxi, y para mi horror la mujer ya no estaba. Frené bruscamente y revisé el auto, pero estaba vacío. Confundido y asustado, vi una silueta a pocos metros de mí. La luz de otro vehículo reveló una figura siniestra. Era el diablo en persona, viéndome con sus ojos. Fue entonces que me subí al taxi y huí de ahí tan rápido como pude. Desde entonces yo rechazo cualquier viaje en el que tenga que pasar por ahí. Solo sé que lo que vi no fue normal, pero también sé que era real.